Seguro que sí. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de debate en la que vamos a hablar de los principales retos relacionados con la salud y con la nutrición, también con la alimentación y con los efectos que tiene un estilo de vida que no es saludable en nuestras vidas, ¿no? Y qué podemos hacer frente a ello. Para hablar de este tema me acompañan José Manuel López Rodrigo, que es secretario del Comité Interministerial del Plan para la Reducción de la Obesidad Infantil y también es director de gabinete de la ministra de Sanidad. Buenos días. Buenos días. Me acompaña también Ascensión Marcos, profesora de investigación del CSIC y fundadora del Grupo de Inmunonutrición. Buenos días. Buenos días. Y también Santiago F. Gómez, director global de investigación y programas de la Gasol Foundation, que está dedicada a la lucha contra la obesidad infantil. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a los tres por estar aquí hoy. Pues para empezar un poco me gustaría que hiciéramos un diagnóstico de la situación en la que se encuentra España ahora mismo. Es decir, ¿cuáles creéis que son los problemas que debemos afrontar en esta materia de salud, de alimentación, de nuestro estilo de vida? Bueno, la verdad es que en la mesa anterior, para los que han estado siguiendo esto, se estaba hablando de los determinantes sociales, la pandemia. La pandemia lo que nos ha mostrado un poco es por dónde nos estaban saltando las costuras, ¿no? Y uno de los temas ha puesto en la agenda no la sanidad solo, sino la salud. O sea, todos nos hemos pensado en términos de salud. Y eso lo que nos está llevando es a darnos cuenta que teníamos algún problema que no habíamos visto hasta ese momento. Y uno es el tema de obesidad infantil. En el último informe, ahora seguramente tenemos más datos, en el último informe Aladino se decía que el 36% de los jóvenes, niños y jóvenes, tienen un problema de sobrepeso. Entonces, eso es la punta del iceberg de un sistema que tiene que ver con otras cuestiones, pero que nos muestra que hay algo que no está funcionando y que tiene que ver no solamente con lo que comes y no comes, el ejercicio que haces, sino la renta que tienen en tu casa. Porque vemos que los datos de obesidad varían en función de la renta que llegas a tu casa. Entonces, hay un problema que tiene que ver con el ecosistema que es complejo y que tenemos que saber abordar y que la pandemia nos ha colocado encima de la mesa. Ascensión, ¿cuál es tu diagnóstico? El diagnóstico es bastante malo, porque efectivamente entre los chavales encontramos obesidad, un alto nivel de sobrepeso, no digamos ya en adultos. Adultos, la mitad tiene sobrepeso o bien obesidad. Pero el problema también es que antes se ha hablado de salud mental y efectivamente hay una gran cantidad de niñas, fundamentalmente, con trastornos alimentarios. Cuando yo empecé a trabajar a final de los 80, encontrábamos niñas más o menos con 14 y 15 años. En ese momento, a veces, son incluso bebés. Así que creo que ahí hay que trabajar mucho y habría que trabajar, bajo mi punto de vista, la nutrición con la psicología y psiquiatría. Pero están muy unidas. No vale de nada que yo le diga a alguien come esto, haz actividad física y tal, si pasan de mí. Y tiene que haber alguien profesional de psicología que sepa cómo hay que decirlo. Así que un panorama negro. Santiago, ¿cómo lo ves tú? Sí, desde nuestro punto de vista y sumando con lo que decía Ascensión, creemos que un problema es que debemos huir de un enfoque individualista de la salud humana para ir a considerar los factores sociales y del entorno comunitario, cultural y estructural en el que viven las personas. A menudo en salud se tiende a responsabilizar mucho del estado de salud al individuo, cuando lo que más ha cambiado en las 3 últimas décadas no es la voluntad del individuo, sino el entorno en el que viven esos individuos. Por lo tanto, tenemos que huir de ese enfoque simplista e individualista de la salud humana. Por otro lado, estamos identificando, y en España faltan estudios, que está incrementando el sesgo y el estigma alrededor del peso y creemos que eso condiciona en gran medida trastornos del comportamiento alimentario, la propia obesidad y el desarrollo saludable de la infancia y la adolescencia. En tercer lugar, diríamos que tenemos un reto en proteger los derechos de la infancia a crecer de forma saludable. Creemos que esos derechos actualmente no están garantizados en nuestro entorno.
En cuarto lugar, creemos que hay que sofisticar los sistemas de vigilancia epidemiológica de la obesidad infantil. Ese es un reto y un problema que tenemos actualmente. Y en último lugar, necesitamos avanzar mucho más en el estudio de qué intervenciones son eficaces para promover hábitos de vida saludables desde la primera infancia o diría incluso desde el embarazo. Sí. Pues vamos a profundizar en esos factores sociales que comentabais, que de hecho, como decíais, salieron también en la mesa anterior al hablar sobre la salud mental, ¿no? Nos pasa, como dices, que de manera individual parece que todos, en la teoría, sabemos en qué consiste un estilo de vida saludable, sabemos que deberíamos hacer más actividad física, ¿no? Que deberíamos alimentarnos mejor de lo que lo hacemos, pero luego nos pasa que llegas un martes cualquiera después de un día muy largo de trabajo y lo que te sale pues, es hacerte una cena rápida, vamos a decir, para meterte en la cama lo antes posible. Entonces, ¿qué factores influyen ahí? ¿Qué podemos hacer para luchar contra ellos? ¿Y con qué factores nos encontramos sociales que nos influyen a la hora de alimentarnos bien? Bueno, me estás mirando, me imagino que va para mí la pregunta. Es muy complicado porque no hay una buena educación nutricional. Desde que yo empecé a trabajar en investigación, pues intenté por todos los medios que la administración me hiciera caso. Y es muy complicado, es muy complicado. Yo estoy contenta de estar aquí en este foro porque creo que entre todos se puede hacer algo, pero esa educación nutricional lleva consigo esa educación de actividad física, ejercicio en el colegio, ya fuera, cuando son mayores, una buena gestión emocional. Esto la mayoría de las veces no sabemos porque no nos lo han dicho. Entonces, ese estrés que sube el cortisol y los parámetros de inflamación son los que están afectando el sistema inmune. Y a partir de ahí tienes un montón de patologías, todas inflamación de bajo grado, que están asediándonos. Y lo que uno encuentra en la calle es obesidad y a partir de ahí diabetes, enfermedad cardiovascular, neurodegenerativa, en el futuro, normalmente a partir de los 55. Y luego enfermedades autoinmunes, infecciones, alergias. O sea, es todo relacionado con el sistema inmune y con la nutrición. A partir de la obesidad, ojo, a partir de trastornos alimentarios, lo que hay que hacer es alimentar a este grupo y fundamentalmente psicológicamente. Y esto no es fácil, está habiendo grandes problemas. Se ha apuntado a la administración. José Manuel, ¿qué factores ves tú? O sea, leído de la parte científica, leído de la parte social, lo que vemos es eso. Nosotros ahora cuando estamos abordando este tema de la obesidad, que luego contaré, estamos trabajando en este comité interministerial, lo que vemos es eso, que lo que es la obesidad, el índice de masa corporal, no es solamente lo que sale por encima. Debajo hay como 4 grandes factores, uno que tiene que ver con la alimentación, otro que tiene que ver con la actividad física, otro que tiene que ver con el sueño, la posibilidad de que los críos, y otro que tiene que ver con tus relaciones socioafectivas, por tanto, que engancha con la mesa anterior. Entonces, estamos hablando no de obesidad, sino de bienestar infantil y juvenil. ¿Qué les pasa a los críos y a las crías para que, al final, algo se les desajuste? Y, por tanto, no se trata solo de trabajar sobre si tienes un índice de masa corporal de una manera o de otra, sino qué está generando que eso pase. Y eso implica un trabajo muy compartido de muchos ministerios. Y sobre este sistema, que es lo que te pasaría a ti en tu ambiente comunitario, se pasa una cosa más, es que cuando tú miras los datos dicen si tu familia tiene una renta inferior a 18.000 euros año, te pasa de una manera, y si tiene más, te pasa de otra manera. Entonces hay otra parte ahí que tiene que ver no solamente con decirte que es mejor comer así, sino si tú puedes acceder a una comida así. Lo comentábamos antes en unos estudios que hicimos hace 10 años sobre la pobreza energética, de cómo la gente iba ahorrando. El último punto era, me es mucho más rentable comprar algo al microondas que pensar que tengo que comprar cosas frescas y gastar energía que no tengo. Entonces, eso, que tiene que ver con tu situación económica, acaba comiendo lo más barato, y lo más barato en este momento es algo del microondas y 30 segundos. Entonces, claro, tenemos que ver no solamente la formación, que está bien, sino cuál es el entorno de determinantes sociales que hacen que yo no pueda salir de donde estoy. Santiago, ¿coincides?
Coincido completamente con ampliar la mirada hacia factores psicológicos y sociales y no quedarnos solo en la mirada más biologicista de la salud humana, ¿no? Políticas públicas como mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar tienen un impacto tremendo sobre la salud infantil. Quien más se beneficia de esa política quizás no es ni siquiera la población adulta, sino que es la población infantil, ¿no? Factores como el sueño que se han mencionado son clave y a menudo muy olvidados dentro de las intervenciones. Existen estudios muy robustos que muestran cómo los niños y niñas que incumplen sistemáticamente las recomendaciones de horas de sueño tienen el doble de probabilidad de presentar sobrepeso o obesidad en la infancia. ¿Qué es lo que sucede durante el sueño? Pues el cuerpo humano se equilibra, ¿no? Y se prepara para afrontar el día siguiente. Si tú no das tiempo al cuerpo humano para ese equilibrio, el cuerpo humano se acaba desequilibrando. Y la obesidad es un reflejo de que algo sucede con esos factores del estilo de vida. Pero no es el problema lo tenemos en cómo conseguimos que los niños y niñas crezcan disfrutando de un estilo de vida. Porque se puede tener una composición corporal compatible con sobrepeso y obesidad y estar saludable, ser cardiometabólicamente saludable, estar saludable, tener una vida satisfecha y en cambio se puede tener una composición corporal compatible con el normopeso y no estar saludable. Por lo tanto, para nosotros lo importante es promover los estilos de vida saludables desde la infancia. Pues profundizando un poco en esto y en la obesidad, os quería preguntar desde dos vertientes diferentes. Por un lado, desde el lado más científico, ¿en qué proyectos de investigación o proyectos innovadores hay ahora mismo si hablamos de obesidad? Y también desde el punto de vista más administrativo, ya profundizando en qué medidas podemos hacer frente al problema de la obesidad. Si quieres empezar, José Manuel, y luego con el ámbito más científico. Sí, nosotros lo que ha hecho el Gobierno es, desde el año 22, puso en marcha el Plan Estratégico Nacional para luchar contra la obesidad infantil, y lo que hemos hecho ha sido darle un impulso político y generar un comité interministerial con 18 ministerios, que está presidido por la ministra de Sanidad, pero que están 18 ministerios, para abordar este tema en forma compleja. Porque este tema no se puede abordar más que en forma de ecosistema. O sea, cuando la administración se construye como la conocemos a finales del 19, nosotros tenemos en la cabeza la revolución industrial y que todo es una máquina. Entonces hay piezas, esta es tu competencia de sanidad, esta es tu competencia de no sé quién. Y ahora estamos en un momento donde el paradigma es el cambio climático y lo biológico. Entonces tenemos que abordar esto desde una lógica de ecosistema. Cuando planteamos esta forma de hacerlo, algún ministerio decía, ¿yo qué tengo que ver? Pues aquí tiene que ver desde el rato que tú le dejas a la gente para la lactancia, hasta la conciliación de la vida familiar, hasta cómo van a ser los caminos seguros que son de movilidad, pasando por si vamos a tener huertos o no. O sea, que hay 18 ministerios que están abordando con sus pequeñas medidas un gran ecosistema que nos va a permitir tomar decisiones en torno a esto. Y es una forma de verlo distinta, que es cómo se aborda este asunto. Si queremos hablar de determinantes sociales, tenemos que hablarlo en lógica de ecosistema. Entonces, lo que hemos puesto es este comité, que tiene además un subcomité técnico, donde hay los 6 ministerios que, digamos, tienen más peso aquí, que son sanidad, educación, agricultura, movilidad, infancia y derechos sociales, que estamos articulando todo el sistema que va a tener elementos normativos y elementos de políticas muy concretas, porque esto se aborda genéricamente, pero luego con elementos clave que luego podemos ir contando, ¿no? Contaré un poco lo que hacemos en sanidad, lo que tenemos previsto, pero es una forma de abordarlo con bastante, diría, rigor y con bastante, en este momento, iniciativa política. Esto es un elemento que ahora mismo es del Gobierno y que están muchos ministerios metidos en el empuje. ¿Y desde el ámbito más científico, Santiago? Sí, a nivel científico vemos completamente adecuada la estrategia que está comentando José Manuel, porque requiere ir un paso más allá a la mirada simplista que comentaba antes, ¿no? Pero a nivel científico yo diría que estamos trabajando en 3 cuestiones principales. Por un lado, lo que apuntaba antes y que desarrollo un poco más ahora, mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica de la obesidad infantil y los factores asociados, porque, como también decía antes, estamos viviendo en una sociedad donde el sesgo alrededor del peso y el estigma alrededor del peso hemos visto en la última década que ha crecido muchísimo. Eso hace
que estudios como PASOS, que lideramos nosotros, o estudios como Aladino, nosotros creamos PASOS para complementar la información que tiene Aladino. Aladino tiene información de 6 a 9 años. Nosotros coordinamos PASOS recogiendo datos con población de 8 a 16. ¿no? En PASOS hemos visto una caída entre 2019 y 2022 en la tasa de participación importante. Lo que nos declaran, que todavía tenemos que estudiar mejor a nivel cuantitativo, pero lo que nos declaran los investigadores e investigadoras de campo a nivel cualitativo, es que la mayoría de niños y niñas que sus padres o ellos mismos niegan la participación en el estudio son niños y niñas que precisamente tienen sobrepeso o obesidad, que lo perciben a nivel visual, como investigadores acostumbrados a medir esa realidad. Por lo tanto, eso podría estar haciendo que caigamos en el error de pensar que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se está reduciendo cuando lo que se está cayendo es la tasa de participación de niños y niñas que ya tienen sobrepeso o obesidad y que están expuestos a ese estigma y a ese sesgo alrededor de su composición corporal. Eso es un tema que nos preocupa a nivel científico y que queremos ver cómo lo abordamos a nivel de vigilancia epidemiológica. En segundo lugar, hace falta nutrir mucho más, y nunca mejor dicho, los seguimientos longitudinales. En la ciencia en la que nos dedicamos falta todavía mucha evidencia de estudios longitudinales que sean capaces de ver cómo factores a los que están expuestos las personas hoy son capaces de determinar o de estar asociados o de predecir cuál será el estado de salud de ese niño o niña en el futuro. Ahí hay una carencia todavía de estudios en nuestro campo y por lo tanto estamos invirtiendo mucho en ello. Y en tercer lugar, y donde creemos que estamos más en pañales, es en los estudios de intervenciones comunitarias multinivel y multicomponentes. Son intervenciones complejas, difíciles de evaluar, son ensayos comunitarios controlados y aleatorizados donde no aleatorizas, no asignas a un grupo de intervención y control a individuos, sino que coges conglomerados enteros, coges municipios enteros, escuelas enteras, entidades sociales enteras y las aleatorizas a grupo de intervención y control. En ese tipo de ensayos, que son muy costosos y complejos de llevar a cabo, es donde creemos que se tiene que invertir más desde ahora hacia el futuro para saber qué es lo que funciona para prevenir la obesidad infantil y promover un estilo de vida saludable. Quería interrumpir. Sí, una cuestión. Bueno. Perdón. Y ahora voy contigo, porque estamos hablando de datos y como nosotros trabajamos, realmente hay dos estudios importantes: PASOS, que lo hace la Fundación Gasol, y Aladino, que lo hace el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Derechos Sociales. Lo que estamos viendo, por ejemplo, nosotros estamos mirando en sanidad, nosotros ahora mismo tenemos 240.000 entradas que son de las mediciones que están en la atención primaria. O sea, cada uno que tiene un hijo o una hija sabe que va al médico a pesarle por lo menos hasta los 4 años, luego sigue haciéndolo. Entonces, la cuestión ahora es que ya como estamos muy conectados, porque se ha conseguido colocar este tema como un tema de agenda social y política, es empezar a conectar los datos. ¿Cómo podemos empezar a tener datos un poco más reales, cuantitativa y cualitativamente? Y que esos datos no sean solo, como decía Santiago, el índice de masa corporal, es si eres alto o eres ancho, sino qué te pasa, porque cuáles son los índices del bienestar infantil que tienes que tener. Entonces, ahora mismo, parte del impulso que va a hacer el Plan Nacional es identificar bien estos números, estos indicadores, que nos van a permitir dentro de 2 años saber realmente si lo que nos está pasando es verdad o no, porque ahora pues andamos todavía un poco tanteando. Tanteando, sí. Ascensión. Bueno, no acabaría en estos 22 minutos que quedan. Voy a intentar hacerlo en 2. Esto que comentas del estudio de intervención es fundamental. Nosotros hicimos un estudio en 2000, el estudio AVENA, más que nada para ver cuál era la foto que podíamos tener de normopeso, sobrepeso, obesidad en adolescentes, y nos encontramos con que ya empezaba a ser un problema. Ahora es mucho más. En 2005 dijimos vamos a hacer una intervención en el estudio Evasión y ahí bueno, pues estaban gente de actividad física, de psicología, psiquiatría, de nutrición como tal, porque todo tiene que ser multidisciplinar y además multicéntrico. No vale un solo hospital, tenían que ser varios en España.
Y nos hemos encontrado con que al año de la intervención los padres estaban encantados porque había habido un resultado que lo veían directamente. ¿Qué pasó? Que decían, yo quiero que mi hijo siga, pero no había dinero, no había más financiación. Y ahí nos tuvimos que parar. Todo lo que hemos notado desde la investigación es que falta financiación, falta apoyo. A mí me encanta oír todo esto de que hay un montón de ministerios que están trabajando al unísono porque es obligatorio y esto hace mucho tiempo que se tenía que haber empezado. Afortunadamente ya está en camino, que es lo más importante. Y bueno, intervenciones como la vuestra creo que son fantásticas, ¿no? Pero como tú dices, es muy caro. Sí. Y tienes que tener gente que sepa lo que hace. Exacto. Porque aquí nos damos contra un muro, que son toda la banda de influencers que están ahí, que no nos dejan trabajar, que no hacen más que mandar bulos, mitos en cuanto a lo que es nutrición, estilo de vida. Y claro, uno ya se cansa. Por eso me parece que es muy importante la labor que estáis haciendo y la vuestra también para conseguir unificarlo todo. Os quería preguntar justo por eso también, porque es verdad que ahora mismo, justamente sobre nutrición, lo que ocurre es que hay como un exceso de información, o casi de desinformación, incluso podríamos decir, ¿no? Sí. Y con una búsqueda muy sencilla en Internet puedes encontrar que deberías tomar un alimento, pero también que deberías restringir ese alimento, o influencers que hablan efectivamente del ejercicio que tienes que hacer, del que no deberías hacer, incluso una gran cantidad de famosos que abiertamente sabemos que han adelgazado con Ozempic, y lo vemos en los medios todos los días y eso, quieras que no, influye a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué hacemos para luchar como ciudadanos contra esa desinformación? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? La pregunta del millón. Yo no lo sé. Yo me encuentro con el muro constantemente, Sí. porque tengo amigas, tengo familiares, estamos ahí en una burbuja, quizá nosotros, los que sabemos un poquito, estamos ahí, pero claro, cuando salimos nos encontramos con la otra parte y yo, desde luego, decirme qué se puede hacer. En la Gasol Foundation no es un área que lleve yo, pero sí que el equipo está creando una red de embajadores, embajadoras, personas relevantes del mundo del deporte o personas famosas que las convocamos a través de Pau, de Marc y de nuestro patronato para que se unan a nuestra causa y que los mensajes que den a la ciudadanía, que son mensajes que tienen un impacto elevado, sean mensajes basados en la evidencia científica. Sin ir más lejos, nuestro presidente Pau me pide un artículo semanal, un artículo científico semanal que se lee y luego comentamos. Él quiere estar muy bien informado y que sus mensajes estén muy alineados con lo que dice la evidencia científica y ser muy respetuoso con esa evidencia científica. Yo creo que en ese caso él es un ejemplo a seguir y la capacidad que puede tener de convocar una red de embajadores. Obviamente siempre va a haber influencers que no quieran entrar en esa red y que quieran dar sus mensajes, que a menudo son patrocinados y son mensajes interesados, no basados en la evidencia científica, ¿no? Y entonces eso es un problema, como decía Ascensión. ¿Y desde la Administración? Sí, nosotros vemos como dos planos. Uno es el plano que acaba de comentar Santiago, es cómo podemos, si tú tienes unos influencers de una manera, pues tener otros que se basen en evidencia científica y empezar a moverlo. La otra cuestión es una de las cuestiones que estamos impulsando, que es empezar a, desde la escuela y los institutos, a tener esto de forma, o sea, que tú aprendas a tener bienestar desde el principio. Entonces, en los últimos años se han hecho referencias a varios proyectos que eran proyectos pilotos, o sea, pequeñitos. Nosotros lo que vamos a intentar es que esos proyectos pequeñitos en 2030 sean todos los colegios e institutos de este país. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, a partir de las experiencias que ya tenemos, y esto lo va a liderar el Ministerio de Sanidad, nosotros vamos a invertir 115 millones en identificar los primeros 700 centros en los que hacer un elemento que se va a llamar tardes con plan, que es abrir los institutos y los colegios por las tardes con actividades que tienen que ver con esto que estamos hablando, actividad física, alimentación, que en el fondo es un sitio de cuidados, un sitio donde puedes estar tranquilo
No es pensado en la gente que va a ese colegio o instituto, sino la gente que vive en ese pueblo o en ese barrio. De manera que podríamos tener un espacio de formación estable. Vamos a empezar con 700, un año más serán 1.500 y a la vez generar un portal que te permite unificar todo esto para que aquellos centros que quieran hacerlo, porque estos primeros centros, como hemos identificado claramente, el tema de la vulnerabilidad van a estar en zonas vulnerables, vayan construyendo esto y podamos tener, a base de pequeños micros, tener todo el país más o menos orientado en todos los centros en 2030. Eso te permite, por abajo, tener una lógica bastante interesante que tiene que ver no solamente con comer, sino con pantallas, con actividad, no de deporte. Yo siempre, no estamos hablando de deporte, estamos hablando de actividad física. La actividad física no es el deporte. Sí. Entonces, ahora mismo lo que vamos a construir en estos próximos 2 años es ese elemento, esa pequeña chinita que vamos a meter en una ostra que nos tiene que llevar en 2030 a tenerlo todo ocupado. Eso por abajo y los mensajes en lo posible por arriba nos deberían colocar en una posición mejor que la que estamos en este momento. Pues ahondando un poco en lo que se está llevando a cabo ahora mismo por parte del Gobierno, como decías, en coordinación de diferentes ministerios, hay varios debates que tenemos abiertos ahora mismo en torno a la alimentación. Pues se me ocurre aquel decreto de consumo de la legislatura pasada que quedó al final sin llevar a cabo, de la publicidad sobre los alimentos insanos, ¿no? Pensando en los menores. También hay varias comunidades autónomas que han empezado a avanzar en normativas que tienen que ver con restringir las bebidas energéticas en nuestros niños y niñas, ¿no? ¿Nos puedes contar, José Manuel, un poco en qué tipo de estrategias se está trabajando ahora mismo? Sí, nosotros lo que estamos haciendo el plan es un marco. Por ejemplo, el consumo, o sea, derechos sociales, va a seguir trabajando en ese decreto, pero ya está dentro del marco del plan, o sea, forma parte del plan. Porque nosotros lo que estamos haciendo también es comunicándonos con otras experiencias. Esto que estamos hablando de los patios abiertos lo hemos mirado de una experiencia islandesa. Ellos redujeron brutalmente el consumo de alcohol con un proyecto igual que este, a nivel general. Y lo que estamos viendo ahora es cómo abordar esto. Por ejemplo, ese decreto, para abordar ese decreto con un poco más estabilidad, lo que hemos hecho ha sido, la semana pasada tuvimos una reunión con el gobierno mexicano que lleva desde 2010 haciendo esto. O sea, puso un plan en marcha, empezó a sacar normativas en torno a las bebidas azucaradas y después de 5 años han bajado la prevalencia un 6% de obesidad. O sea, que estamos viendo elementos que son evidencia científica. O sea, tú pones una medida y esa medida funciona. Entonces nosotros estamos abordando esto ahora. Vamos a abordar el tema de los comedores escolares. Cuando digo vamos, quiero decir dentro del plan, porque los comedores escolares lo lleva un ministerio. Vamos a abordar el tema de los elementos sustitutivos de la lactancia materna. Vamos a abordar el tema de la publicidad y estamos ahora mismo trabajando en cada ministerio en sus temas, pero esto que me preguntas, ¿está el decreto? Está dentro del plan y es una de las 200 medidas que están incluidas. ¿Y os parecen buenas estrategias, Ascensión? Bueno, mira, hay una estrategia que tiene mucho que ver con lo que tú acabas de comentar, con la lactancia materna. El parto, de qué tipo es, vaginal o por cesárea, porque todo esto finalmente va a construir las características del niño, que está comiendo el niño durante los 2 primeros años de vida. ¿Dónde vive? No es lo mismo que viva en una zona rural que en una zona urbana o que tenga un animal de compañía, porque todo esto, incluso cuántos son en casa, son 4, son 6, viven los abuelos o solo tiene un hermano, no tiene. Claro, las familias son muy distintas y depende de todo eso, de su entorno social, de cuál es su estado socioeconómico. Todo esto no nos podemos olvidar. Con lo cual, bueno, pienso que si todo eso se tiene en cuenta y por lo que tú estás diciendo es un amplio proyecto, pues felicitaros porque es algo por lo que llevamos luchando mucho tiempo y nos hemos encontrado muchas veces las puertas cerradas a la hora de hacer un estudio. El estudio Evasión tuvo un premio de la ESAN. En aquel momento pues sería algo que estaba bien, pero como tú dices, pues relativamente pequeño, porque eran 5 hospitales en España y bueno, pues eran 240 niños, me parece, no había más, porque no había más financiación tampoco.
Y bueno, esto hay que, como tú dices, qué bien que podáis utilizar gente que está ahí, que les pueden hacer caso, y si lo hacen por amor al arte, fantástico, Total. total. Sí, sí. Muy bien. Bueno, y en este sentido, desde nuestra visión, creemos que hay que consultar también las fuentes autorizadas a la comunidad científica, a organismos internacionales, y en el sentido de la lactancia materna y en el sentido de la necesidad de regular la publicidad sobre alimentos y bebidas, el consenso es clarísimo. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la World Obesity Federation, la World Cancer Foundation. Todos los organismos internacionales y científicos tienen un consenso clarísimo de que son medidas, promover la lactancia materna y regular el marketing alrededor de alimentos y bebidas, necesarias y que contribuirían a proteger los derechos de la infancia, por eso está UNICEF también dentro de esa temática, y a promover la salud infantil, por eso está la Organización Mundial de la Salud detrás persiguiendo esas medidas. La lactancia materna tiene efectos múltiples, no solo beneficios físicos, sino también psicológicos y de vínculos afectivos con la madre, y es una medida importantísima. Y la regulación del marketing es que no podemos estar permitiendo que se promuevan productos que ya sabemos que no me atrevo ni a llamarles alimentos, les llamo productos con toda la intencionalidad del mundo, que sabemos que no solo no benefician, sino que incluso perjudican el desarrollo infantil. Por lo tanto, tenemos que proteger a la infancia ante esos estímulos que les promueven y que juegan con su vulnerabilidad cognitiva por el simple hecho de ser niños y niñas para tratarles de vender algo que sabemos que les perjudica. Por lo tanto, ante eso hay que regular y hay que tomar decisiones valientes porque van en contra de algunos intereses. Bueno, lo hemos hablado también aquí, los datos nos muestran que la obesidad infantil se duplica en el caso de los menores con familias de entornos vulnerables, ¿no? Familias más pobres. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estos menores que se encuentran en entornos más vulnerables? ¿Santiago? Sí, me parece ideal en la medida que comenta José Manuel de fomentar en 1.500 comunidades de España, que precisamente son las comunidades que se van a identificar como socioeconómicamente más vulnerables, promover hábitos de vida saludables, donde frecuentemente los niños y niñas encuentran menos oportunidades de poder tener un tiempo de ocio saludable. Son barrios en los que la percepción de seguridad ciudadana es menor. Ofrecer un entorno seguro, como es el patio del colegio, amable y con una cierta vigilancia, eso va a hacer que las familias confíen en que sus niños y niñas vayan a jugar y a hacer actividad física. Y no solo eso, a relacionarse, que es lo que más promueve el bienestar infantil. Construir su identidad en base a la relación social con sus iguales y con referentes adultos que sean modelos positivos, que van a ser los monitores y monitoras que van a estar en esas sesiones, ¿no? Nos parece una medida perfecta para poder abordar la problemática y complementaria a muchas otras medidas que se tienen que estar emprendiendo. Sí, perdona, pero no todo es tan ideal, porque por desgracia muchas veces en estos entornos escolares hay algunos chavales que no son tan buenos y bueno, ahí pueden producir un problema importante en algún niño que no quiere ni ir al colegio. Total. Entonces aquí tiene que haber una vigilancia muy importante. Total. Que no exista ese móvil famoso y no sé, hay que vigilarlo. Totalmente. Y ahí también hay una línea de investigación muy interesante sobre modelos pedagógicos y cómo educamos a los niños y niñas en hábitos de vida saludable, ¿no? Por ejemplo, publicaciones en las que estamos trabajando recientemente nos indican cómo, por ejemplo, transformar las clases de educación física en clases donde se promueve más modelos pedagógicos cooperativos o de responsabilidad social individual
promueven más la actividad física de los niños y niñas que modelos pedagógicos más basados en la competición o en el deporte, que tienden a estigmatizar más a los niños y niñas que comenta Ascensión, ¿no? Sí. Que los niños y niñas que son más hábiles motrizmente tiendan a estigmatizar a los que son menos hábiles o tienen menos competencias motrices. Por lo tanto, ese también me parece un tema de investigación muy relevante y de intervenir sobre cómo se educa en los entornos educativos. Sí. Y José Manuel, Sí, ¿quería y también, o sea, nosotros vamos a abordar estos temas con los temas concretos, pero hay un tema que hablábamos de determinantes sociales y que antes decía la ministra, si tuvieras en tema de salud mental, que es lo más estresante, la vivienda. Si yo tengo que elegir entre pagar la vivienda y comer bien, voy a pagar la vivienda. Claro. Entonces, si nosotros queremos que la gente más vulnerable pueda entrar en dinámicas diferentes, tenemos que abordar otros temas que son lo que le están generando estrés personal y económico. Porque si es vivienda o comer, microondas y pasta de la que son 30 segundos. Entonces, esto forma parte de un ecosistema que forma parte de un ecosistema. Y tenemos esos retos en este momento de elementos más grandes que parece que no tienen nada que ver y sobre todo son centrales en esto, en el proceso de desigualdad, que es el que al final nos llevará a comer bien o a comer mal. Otro de los temas que ha surgido y que además no me quería quedar sin hablarlo es cómo vemos nuestros propios cuerpos, ¿no? De qué manera nos influyen las pantallas, en el estigma, en cómo vemos nuestros propios cuerpos en comparación con lo que vemos en redes sociales, etc. ¿Qué podemos hacer para luchar frente a esto, para prevenirlo y qué medidas veis más útiles en este ámbito? ¿Quién quiere empezar? Bueno, perdona. Adelante, Yo creo que Ascensión. es algo, es un tema psicológico. Hay que educarles y hay que decir, esta persona que está así, posiblemente es un Photoshop o vete a saber lo que es. Y además se dedica en cuerpo y alma a estar así. Y tú eres una preciosidad, tengas 1 kilo de más o menos. Siempre intentando por todos los medios que haya un normopeso mejor que un sobrepeso, un trastorno alimentario. Hay que cuidarlo mucho. Y esa salud en general tiene que estar apoyada por la parte psicológica y por la nutrición combinadas. Es complicado, ¿eh? Porque hay psicólogos que piensan que pueden trabajar en nutrición y nutricionistas que pueden trabajar en psicología, y no. Esto es una colaboración. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero en común. En esta cuestión creemos que cruza otro eje de desigualdad importantísimo, que son las desigualdades de género, ¿no? Como las mujeres están más expuestas a tener que seguir un determinado patrón estético y obviamente el aumento en el uso de las pantallas y de utilizar el tiempo de ocio recreativo dentro de las pantallas y sobre todo dentro de las redes sociales, eso nos está ayudando a que la autoestima se refuerce, ¿no? Creemos que para revertirlo conviene ofrecer y promover actividades comunitarias donde los niños, niñas y sobre todo adolescentes se relacionen, no a través de una pantalla, sino a través del cara a cara. Hay estudios que demuestran que lo que le diría a un niño o una niña cara a cara es diferente que lo que le diría a través de una red social. Dentro de las redes sociales, los niños y niñas que tienen una composición corporal compatible con obesidad pueden ser susceptibles de ser objeto de bullying mucho más que si las relaciones sociales son en el cara a cara. Por lo tanto, creemos que ese tipo de medidas que fomentan en las redes comunitarias son acertadas para reducir el uso de pantallas y fomentar el cara a cara y el tejido de relaciones sociales. Nosotros creemos, dentro del plan, por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene algunas medidas que tienen que ver con estas formas en las películas, en las series, cómo puedes ir generando una dinámica diferente del tipo de persona que es sana, ¿no? Sin que sean grandes cuerpos, todas estas cuestiones que a veces nos alteran. Pero yo creo que también uno de los elementos importantes de esto es, igual que la salud mental hace 10 años era impensable que hablásemos aquí porque era un estigma, era una cuestión que no se podía hablar, y ahora eres un tema de agenda. Esto está colocándose en la agenda. En la medida que esto se coloca en la agenda y podemos empezar a hablar de lo que significa no la obesidad, sino el bienestar, los cuerpos, esto nos va a cambiar de alguna manera. Decías tú, bueno, que el gobierno... O sea, nosotros
estamos empujando esto también porque la sociedad ha puesto esto en la agenda. O sea, normalmente la política va siempre leyendo lo que está pasando y sobre eso hace. Y esto está en la agenda. Está en la agenda y nos permite hablar hoy en una mesa sobre si el índice de masa corporal es lo adecuado, ¿no? Tu cintura con tu peso. O sea, estamos hablando de otras cosas. Entonces yo creo que esto se está produciendo, necesitamos un tiempo más, pero esto ya empieza y podemos cambiar alguna cosa. Y yo creo que esto es relevante. Nosotros también nos hemos apuntado entre los frontrunners, los países en la OMS que van a comprometerse a empujar este asunto. Creemos que vamos a poder aprender y creemos que la sociedad está dispuesta a hablar de este tema. Pues muchísimas gracias a los tres. Nos hemos quedado sin tiempo para la mesa. Hemos acabado ya. Así que vamos a dar paso ya a la siguiente mesa, que será sobre innovación sanitaria. Muchísimas gracias a los tres y a todas las personas que estáis siguiendo aquí.